Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, señor presidente. Muchas gracias, amigo Celsa, por la presentación y también por su activa participación en mi concurrencia en la tarde de hoy. Es un placer realmente estar en una institución tan relevante. Es por primera vez, la verdad que nunca me había tocado y he estado poco en el Uruguay y mucho por el mundo y nunca había recalado en estos interesantes lugares. Pero discúlpenme que sea un poco económico en los agradecimientos, porque sobre todo quiero ser económico en el tema del tiempo. Entonces no quiero que los protocolos nos apresuren. Se me ocurrió que para una conversación que yo llamaría de sobremesa, lo que convenía aproximarles a ustedes era más que algo demasiado técnico o algo demasiado centrado sobre las disciplinas que yo más o menos he ido formando a lo largo de mi vida académica, era darles una especie de panorama general que está en el borde de las ciencias sociales y el periodismo, para decirlo de una manera sencilla, de manera que podamos, ustedes puedan recibir algo que no sea laborioso ni, yo diría casi indigesto, después de la comida que acabamos de tener. Y el nombre que le puse lo refleja, ¿verdad? Es decir, hablar un poquitito sobre las variadas y contradictorias transformaciones que hemos visto todos los que estamos aquí acontecer en América Latina en la última década. Cuidado con lo de la década, en realidad, quizás si queremos ser más precisos, yo diría que esta peculiaridad de los tiempos que yo quiero mencionar, van grosso modo de 2002, 2003 a 2012, 2013. Ahora, en 2014, empiezan a cambiar algunas cosas y deberíamos construir otro nuevo relato. Pero me parece que vale la pena dar cuenta de estos 10 años, que creo que todos los que estamos aquí, todos somos muy jóvenes, todos somos unos niños, y recordamos que en realidad para atrás hubo muy pocas décadas en este país y en los países de América Latina con las características de la década que acabamos de pasar. Por eso me pareció que era un tema de interés. Si comparamos esta década con las anteriores, vamos a decir en primer lugar que si lo vemos desde nuestro país, y la gente dirá que ha sido una buena década, ¿verdad? Si lo ven desde Estados Unidos, dirán que mala década. Eso me hizo acordar que en realidad ante lo que estamos es fundamentalmente ante una crisis. Pero no la crisis en el sentido que lo usamos corrientemente, que lo usa la prensa, que lo usan muchos mis colegas economistas. Kritis en griego es la acumulación de transformaciones y la impredecibilidad del futuro. No es forzosamente un momento negativo, es un momento que está marcado por el cambio, no es un momento en que estemos hundidos. Cotidianamente nosotros usamos, fulanito está en crisis, tal país está en crisis, tal empresa está en crisis. Pero esa no es la versión original de la palabra crisis. Bueno, creo que lo que hemos pasado esta década es exactamente eso. Una crisis en el sentido original, en el sentido griego. Y esta crisis, me parece que, por definición, tenemos que hacernos la disciplina de pensar que no es ni buena ni mala. Es un conjunto de cambios. Seguramente una forma de decir que una crisis no es ni buena ni mala es decir que es tan buena como también puede ser mala. Es decir, en el fondo es decir lo mismo. Dos características me parece que quisiera dejar establecidas muy sencillas. Primero, esta crisis, en el sentido griego, repito, es global. Es decir, no nos pasa a nosotros ni le pasa a Estados Unidos. Le pasa a todo el mundo. Primera característica. Y esta crisis es, yo diría, esencialmente, para simplificar, si ustedes quieren, contradictoria o dual. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si bien la crisis existe en todas partes, se manifiesta en todas partes,
Donde ustedes quieren ir a buscar, la van a encontrar en Sudáfrica, la van a encontrar en la India, la van a encontrar en Uruguay, la van a encontrar en Estados Unidos, se la van a encontrar en Holanda. Tampoco la van a encontrar regiones particularmente asentadas por la crisis, ni mucho menos se puede decir que la crisis es financiera, o que es económica, o que es agrícola, o que es hipotecaria. Es una crisis global. Ahora, esa crisis global tiene dos caras, es contradictoria y dual. ¿Por qué? Porque me parece que, como toda crisis, tiene aspectos y caras benignas y caras menos benignas, o vamos a llamarlas indeseables para utilizar una palabra adecuada. Entonces, esta crisis tiene a la vez un conjunto de caras benignas y un conjunto de caras indeseables o de aspectos indeseables. Si esto quedó claro, yo creo que ya no nos puede llamar la atención que la misma crisis, o sea, el mismo fenómeno que atraviesa esto que llamamos el mundo global o el mundo globalizado, se manifieste en Estados Unidos, por ejemplo, con una recesión que duró hasta hace por lo menos, digamos, un año, para simplificar. Por eso cortaba yo a fines del 12 o 13. O sigue manifestándose en Europa con una verdadera recesión, salvo hoy hay noticias de España un poquito más alentadoras, o el Japón, que está planchado desde hace unas cuantas décadas, y ese mismo fenómeno que forma parte de la crisis está acompañado por auges, a veces explosivos, ya un poco menos, pero explosivos, en la China, o en el África, o, para ir aproximándonos a nuestro objeto, en muchos países de América Latina, ¿verdad? Entonces, se trata de lo mismo, no es que ellos están en crisis y nosotros no. Es el mismo proceso de crisis, entendido como lo planteaba yo antes, que funciona en una lógica global, y por eso es que hablamos de una crisis. Es la misma crisis, una avalancha de transformaciones que pega e impacta de diferente manera, aquí, allá o acullá. Esto confunde a mucha gente, porque además la prensa toma esto de manera esquemática. Lo novedoso para nosotros es que nos tocó la cara benévola de la crisis, y a los pesos pesados de la economía les tocó la cara malévola de la crisis, por primera vez en mucho tiempo, pero es el mismo fenómeno, estamos ante una cosa muy novedosa. Entonces nosotros estamos un poco desacomodados, porque mucha gente está creyendo que esto que nos rodea, y que de alguna manera podríamos llamar la cara benigna o la bonanza, forma parte de algo que responde a nuestra propia voluntad, que lo armamos en un acto de genialidad nacional o regional o subregional. Esto es mucho más complicado y está linkeado a un conjunto de fenómenos que son muy conocidos y que voy a resumir muy rápidamente. Sabemos muy bien que para nosotros, ¿qué fue lo que se nos vino encima? Y bueno, se nos disparó la demanda de commodities agrícolas, para el Uruguay, por ejemplo, o para otros países de commodities mineras. Se dispararon los precios de esas commodities. Y en la medida en que los países, que yo llamé los pesos pesados de la economía, estaban con las tasas planchadas, y que realmente mantener mucho capital en Estados Unidos o en Alemania o en Japón no era un gran negocio, ¿y por qué no arriesgamos unos pesitos y la llevamos para afuera? Y entonces se nos empezó a venir una cantidad de inversión extranjera directa que no esperábamos realmente, que no estábamos acostumbrados a recibir, y que cuando la queríamos recibir siempre teníamos que ir al Fondo Monetario o al Banco Mundial o al BID a golpear la puerta para que llegara. Y se nos vino encima. Entonces, cuidado, esto está muy bien, no hay nada de malo en esto, pero esto forma parte de un complejo mecanismo que se puede cortar o se puede continuar. De ahí la idea de incertidumbre, que es la que tenemos que subrayar fundamentalmente. Entonces, me parece que en este contexto entonces de una crisis global y que es contradictorio o dual, tenemos que vernos, bueno, ¿qué fue lo que hubo como transformaciones que yo llamo variadas y contradictorias en América Latina? Para centralizarnos en el área que más nos interesa, porque no podemos cubrir todo.
En primer lugar, me gustaría, yo voy a tratar 4 grandes transformaciones, pero antes de eso, me gustaría dejar claro que de los países de América Latina, que se les vino encima la bonanza, supieron utilizarla, no todos. Para empezar, diría yo que para no complicarnos el tiempo, deberíamos ser conscientes que hay algunos países como que están o se pusieron fuera del circuito. Es decir, Cuba no se enteró mucho de la bonanza, Venezuela y Argentina se han encargado de ponerse afuera también. Entonces, lo sacaría yo de la discusión y no insistiría sobre ello. Pero el resto de los países de América Latina, en todos lados se ve que algo cambió, que algo pegó. Más bien, y sigo utilizando la palabra bonanza, pero ya veremos cómo tenemos que matizarlo, ¿no? Más bien del lado positivo, los efectos, los impactos son más bien positivos, pero ya veremos cómo tienen sus límites esto. Donde hubo entonces estos efectos positivos limitados, hay por lo menos 4 condiciones que tienen que estar por lo menos parcialmente cumplidas. O sea, los países de América Latina que aprovecharon buena parte de la bonanza fueron aquellos que, en primer lugar, mantienen un ambiente razonablemente democrático. Entiendo por razonablemente democrático un país donde, o los países donde no reinan partidos oficiales. Viví años en México, puedo darles otra conferencia al respecto. El país donde no hay sindicalismos corporativizados de manera autoritaria, y países donde no hay líderes iluminados. Razonablemente democráticos, ya entraríamos después en algo más preciso. Primer condición. Segundo, supieron usufructuar de lo que venía de bueno, de la crisis, los países que respetaban y respetaron y tratan de respetar el Estado de Derecho. Respeto de los contratos, respeto de las libertades, fundamentalmente la libertad de prensa, respeto del Poder Judicial, en fin, lo que es el conjunto del aparato conceptual de la democracia liberal tradicional que conocemos. Tercer lugar, me parece que supieron aprovechar de esta bonanza, que nos venía del complejo mecanismo de la crisis, aquellos países que tuvieron una conducta internacional, y aquí hablo en términos de política internacional y de derecho internacional, predispuesta a la colaboración y eventualmente a la asociación, en los rubros que fuesen, comercial, financiero, cultural, de integración, con el mundo global. Es decir, por ejemplo, la inversión extranjera siempre es una suerte de papel tornasol, de indicador de si la inversión extranjera se siente cómoda en un país, quiere decir que ese país se está relacionando con el exterior de manera fluida. Si la inversión extranjera empieza a rechinar, es que algo se está empezando a complicar. Tercer elemento, relacionamiento con el mundo fluido. Y ahí tenemos diferencias notorias, piensen un segundo. Chile por un lado, Perú por el otro. Tenemos, o Bolivia por el otro. 2 formas de ver el mundo, 2 países que de alguna manera, los 2 se beneficiaron de este proceso. Pero Chile se relaciona de una manera y, por ejemplo, Bolivia de otra. Y por último, lo que todos sabemos, es países que respetan las reglas de la gestión económica del Estado normal. No se puede esperar mucha comodidad de la inversión extranjera si las cifras que da Estadística y Censo no son las verdaderas. Para poner un ejemplo inventado. No se le ocurrió a nadie, ¿verdad? Es decir, el presupuesto se tiene que manejar de una manera razonable. Bueno, un poquito de déficit, menos déficit, pero los países que no respetan estas reglas, como cuarto requisito, no recibieron buena parte de esta benigna cara que nos dio la crisis. Vamos a ver entonces cuál fue el premio, entonces, a los que cumplieron con esto, cuál fue el premio de la crisis global, que por los vientos como venían se giró hacia nosotros mismos. El clima de bonanza. Y como yo les decía, me voy a referir nada más
que a 4 transformaciones que me parecen importantes, algunas más que otras, porque son muchísimas y no tendría sentido hacer de esto una exposición demasiado larga. En primer lugar, quien ve el auge económico que usufructuamos en los últimos años, como lo decía yo hace un rato, está fuertemente vinculado, no exclusiva, pero fuertemente vinculado a una demanda internacional de commodities muy intensa, donde la China cumple una función importante, pero no es solo la China, lo es la de China enganchada con el África también está sufriendo un proceso muy importante, precios muy altos para los commodities y para un país tan pequeño como el nuestro, yo diría que es una casi avalancha, pero las cifras no avalan exactamente la palabra. Una importante entrada de inversión extranjera directa, que en buena medida se dirigió hacia el sector primario, porque de alguna manera, si el negocio estaba en la producción de commodities, no era muy sensato era previsible que esa inversión se dirigiese más al sector productor de commodities. Yo debo confesar que hace cuestión de unas semanas estuve viendo las cifras y yo me esperaba que el impacto de este mini boom en diferentes países hubiese transformado mucho más la estructura productiva de los países que revisé. En el caso del Uruguay, tú lo sabes muy bien, tenemos 30 y 30 de sector primario, 30% secundario y 30 servicios. Eso no ha cambiado, simplemente que el producto creció, pero la distribución del producto no hizo y no constato, por lo menos en el Uruguay, tampoco en Chile, tampoco en Perú, que fueron las cifras que yo vi, lo que se ha llamado como uno de los problemas de este boom, la primarización de la economía. Es decir, en la medida que lo que empuja es la producción de commodities, crece el sector primario y el sector primario de alguna manera empieza a generar un porcentaje cada vez más grande del PIB en detrimento de otros sectores, digamos servicios o industria. Yo no lo constaté, tampoco lo estudié a fondo, ¿no? Pero no lo constaté, por lo menos en estos 3 países, de los cuales diría que de los 3 el que tiene todavía viento en cola fuerte es Perú, nosotros un poquito y Chile ahí anda. Pero bueno, una de las primeras transformaciones importantes que me parece importante señalar es que estos 10 años fueron 10 años de bonanza, 10 años de bonanza centrados fundamentalmente en un incremento muy fuerte y muy marcado de la exportación de commodities. Que esto haya significado una distorsión de la estructura productiva como hacen los críticos de estos últimos 10 años, me parece que es exagerado. Por lo menos las cifras que yo vi no dan eso. También es cierto la otra. Quienes pretenden hablar que estos países se desarrollaron o pegaron un salto cualitativo y que pasamos de vender lana, soja o carnes a producir masivamente ingenios informáticos, tampoco es cierto, ¿verdad? O sea, nuestras economías mejoraron mucho, cambiaron de escala en un sentido, pero no hay un cambio tampoco cualitativo, ni para mal, como dicen los que hablan de la primarización de nuestra economía, ni para bien para aquellos que hacen y magnifican el impacto de esta bonanza. Esa me parece que es la primera conclusión de los países, repito, que cumplen las condiciones anteriores, ¿verdad? Los primeros 3 que los sacamos de circulación por razones políticas y de otro tipo, y aquellos que cumplen las 4 condiciones que yo mencionaba antes de pasar a estudiar este momento. Hay mucho para esto, para ampliar sobre esto. Leía, creo que ayer en El País, había una entrevista a Porcecaggi, ¿no? Y hablaba de una bonanza perdida. Creo que lo que estaba insistiendo Porcecaggi era sobre el hecho de que, bueno, este país en particular, que no es el caso de todos,
descuidó evidentemente el tema de la infraestructura, por ejemplo. Recuerdo que eso lo decía, ¿no? La infraestructura carretera, cuando estamos además embarcados desde hace décadas en un proyecto agroforestal y de celulósico que implica transporte de cargas muy pesadas, hubo ahí una carencia importante. Pero repito, me parece que el balance general del asunto es, bueno, tuvimos mucha oportunidad y no cambiamos mucho, ni para mal ni para bien. Esto es lo que yo llamaría el punto económico de las transformaciones sufridas. Traté de tomar 4 puntos que perteneciesen a horizontes distintos, para no centrarme en alguna de las ramas de lo social. La bonanza entonces no tuvo solo efectos económicos, los tuvo políticos y los tiene políticos. Y si vamos a las manifestaciones de la bonanza sobre la política, vamos a tener quizás un balance no tan neutro y no sé hasta dónde, tampoco es negativo, pero por lo menos más complicado. En la bonanza, después de muchas décadas sin bonanza, en la bonanza, las clases políticas latinoamericanas redescubrieron, porque en los años 40 y 50 lo sabían, redescubrieron que ahora podían vincular su actividad política a la noción de reparto de riqueza, que no es distribución del ingreso. Reparto de riqueza, hago la distinción. En ese sentido, yo diría muy esquemáticamente que si lo vemos desde la óptica de la política, la bonanza por la que hemos pasado gracias a esta crisis ha teñido nuestra política y nuestras democracias, y conservo las comillas en la democracia, no en todos los casos, pero en muchos, la democracia con comillas, las ha teñido de populismo. El populismo se ha extendido en América Latina de una manera que solo encontraremos si nos retrotraemos a los 50 o a los 40. Hoy se juega impunemente con la idea que hay democracia mientras haya elecciones. Yo recuerdo que elecciones hay en Corea del Norte y hay en Cuba. O sea que las elecciones no son garantía de nada. No tienen nada, es decir, son un requisito operativo de la democracia. Pero la democracia es muchísimo más complicada que las elecciones. Entonces, en este país, en este continente, como efecto de la demanda y de la bonanza que hemos tenido, hay una serie de regímenes que transitan con bandera democrática, pero que están muy lejos de funcionar como tales. Y a medida que la bonanza avanzó, cada vez más se alejaron de la democracia en el sentido sustantivo, y cada vez más se acercaron a una democracia teñida de populismo. De alguna manera, no tengo que decírselos, todos ustedes lo saben, presidentes caudillistas, poco o nada respetuosos de la prensa. Hubo otras libertades. Ecuador ha hecho lo que ha querido con la prensa. Ha cerrado y ha comprado la prensa que ha querido con los dineros del Estado, para callar las voces de la prensa. Reeleccionismo compulsivo. Señor Correa es presidente reelectum ad eternum. Y aquí cerquita tenemos una familia que, si pudiese, se quedaría por varias generaciones. Entonces, esos son también efectos de la bonanza sobre el régimen político. Porque eso, cuando no había bonanza, no corría. Eso porque hay reparto posible. ¿Correcto? Ataques al Poder Judicial. Converse con un juez argentino, a ver qué nos dice, ¿no? En la Argentina han acuñado una expresión, la ciencia política argentina ha acuñado una expresión que habla de democracia plebiscitaria. Es decir, es más o menos como la democracia de los Gracos en Roma, es decir, cuando el circo aplaude, el presidente tiene apoyo. Ahora, aquello que habíamos nosotros construido de la democracia representativa, de la libertad, eso no importa, eso pasó a segundo plano.
Bueno, aquí tenemos una segunda repercusión de la bonanza que viene de la crisis unitaria y global. Nos tocó la cara buena y acá estamos viendo la parte económica no era particularmente oscura. Esta ya está más grisecita, ¿no? Sobre todo que es difícil de desarmar, porque es difícil salir de eso. No me preocupa mucho mi país, donde no todo está bien, pero no caemos exactamente en este cuadro. Pero otros países, como los que hemos mencionado, pienso en el Ecuador para no hablar de la Argentina, no sé cómo va a salir de esta trampa política en la que ha caído. El tercer elemento que me gustaría mencionar como impacto de la crisis en su aspecto positivo en América Latina es un aspecto social, para ir cambiando lo económico, lo político y lo social. Desde luego, como era previsible, un incremento de la actividad económica y un incremento de todo tipo de actividad como la que hemos tenido en estos 10 años, no iba a dejar de tener impacto en la trama social de nuestros países. Hay un incremento, vamos a decirlo en términos económicos, del ingreso en las sociedades latinoamericanas, y esto ha puesto en marcha una serie de procesos complejos, entrecruzados y mezclados entre sí, que trataría de hacer un esfuerzo para desarmar. O sea, la bonanza, y acompañado con todo lo que yo llamé el reparto que eso implicó, incrementó el consumo de la sociedad. Las sociedades estas consumen mucho más, y dejemos de lado el ahorro porque primero no tenemos mucha tendencia histórica a ahorrar y nos complicaría el análisis. ¿Qué ha sucedido? Yo diría que hay 4 puntos que nombrar en el tema de las transformaciones sociales que merecen ser mencionados. Primero, ha habido lo que yo llamo una disminución transitoria de la pobreza y de la indigencia, que yo lo llamo transitorio porque es efecto del reparto político. Es decir, es el acceso a mayores recursos para vida cotidiana, pero que no transforman las condiciones sociales de vida de esos sectores. Entonces, hay sectores que han accedido a más recursos y por lo tanto han accedido a más bienes, pero no por ello han dejado de ser pobres, han dejado de ser culturalmente pobres. Es algo que a veces mis colegas economistas no siguen mucho, pero es culturalmente pobres, ¿no? Más allá que hayan conseguido un ingreso. Creo que el reparto político ha pegado ahí. No es malo, pero tampoco es bueno. No modifica en nada el statu quo social de sector de la población. Segundo, hay una disminución genuina de la pobreza y de la indigencia, que viene por la vía del crecimiento del empleo, que también se ha constatado y que no hemos mencionado todavía. El empleo genuino que se ha creado ha efectivamente disminuido en parte la pobreza y la indigencia. En algunos casos la indigencia empieza a llegar ya a límites mínimos, ¿no? Y tercero, hay uno de los fenómenos más interesantes que no se ha estudiado y que aparece todos los días, ahora con las elecciones está en todos los diarios, es el nacimiento de las llamadas nuevas clases medias. Brasil es el campeón mundial, no salió campeón mundial de fútbol, salió campeón mundial de nuevas clases medias. Yo quiero saber qué quiere decir el nacimiento de nuevas clases medias y cómo lo definimos. Sospecho que no tiene nada que ver estas clases con las clases medias que el Uruguay creó en 1930 o que Chile creó en 1950. No se parecen en nada. Es algo distinto, creo que habrá que estudiarlo. En realidad lo que difiere es que aparecieron sectores con capacidad de consumir y que acceden a los consumos que tenían las verdaderas clases medias originales. Ahora, ¿son esas clases medias? ¿Se constituye una clase porque se accede al nivel de consumo? ¿O es una visión un poco raquítica del concepto de clase social y de clase media? En realidad, esas clases medias son clases medias, primero, terriblemente recientes,
no acaba más de nacer, y me pregunto yo, ¿qué una clase media no era, cuando yo estudié mi primer curso de sociología, no era un conjunto de valores y no era un estilo de vida? ¿O era un número de televisores plasma por hogar? Son dos concepciones muy distintas, la clase media. Entonces, cuando Brasil me dice que ha generado nuevas clases medias, yo quiero ver cómo son esas clases medias. Con esto no estoy diciendo que el fenómeno sea negativo. Estoy diciendo que vamos a no apresurarnos y decir, a llamarle clase media a lo que es, a lo mejor, otra cosa. Otra incógnita que tengo. Perdón, Brasil ha insistido mucho, pero esto se puede encontrar en el Perú, ¿verdad? Y no lo podemos, se puede encontrar acá también, ¿verdad? El acceso al plasma, o el acceso a la moto, o el acceso al automóvil se ha expandido por toda América Latina. Entonces, este fenómeno, simplemente Brasil ha puesto un acento muy particular. Son sectores que han ascendido muy rápidamente y además sin acceso a sistemas de educación de calidad. Entonces, ¿cuáles son los valores ciudadanos, por ejemplo, de esas clases medias? Estas nuevas clases medias, ¿serán proclives a apoyar la democracia representativa o serán base de maniobra de nuevas reediciones del populismo? Es pregunta que me parece que hay que hacérsela porque es un poco rápido bautizarlas como clases medias porque accedieron a los niveles de consumo que tenía la clase media originaria de hace unas décadas. De cualquier manera, por más que yo haya puesto el acento en algunos aspectos críticos, estos tres elementos, la disminución transitoria de la pobreza, la disminución sustantiva y importante de la pobreza cuando se cumplió, que se cumplió, y el nacimiento de estas llamadas clases medias que tendremos que estudiar más a fondo, considerados en general son fenómenos positivos. Se incorporan bien, me parece, en un proceso de democratización social. Es decir, en cualquiera de sus tres versiones de lo que acabo de nombrar, por transitoria que sean los apoyos mensuales que se dan a las familias indigentes, por cortas que sean las mejoras legítimas que ha tenido la clase trabajadora o las clases trabajadoras, y por dudosos que sean los contenidos sociales y culturales de estas nuevas clases medias, todo lo que estamos diciendo es para bien y no es para mal. ¿Me explico? En ese sentido la sociedad ha mejorado. Desgraciadamente, el cuarto elemento nos juega en contra. Es decir, si nosotros vemos el conjunto de América Latina, hay algo que no ha cambiado significativamente a pesar de estos tres puntos anteriores, y que es la distribución del ingreso, es decir, la desigualdad. A pesar de que todo el mundo ha consumido más, precisamente todo el mundo ha consumido más, entonces también los sectores más privilegiados han consumido más, y por lo tanto la desigualdad en América Latina no ha disminuido sustantivamente. Pasaron 10 años de bonanza, como nos acabamos de ver, y la desigualdad no ha cambiado. Cuidado, esto no es obviamente general en todas partes, pero no tengo yo memoria de haber leído en el último año, generalmente recuerdo las cosas de CEPAL porque yo no trabajo en economía, pero no constato que me digan, bueno, aquí el índice de Gini es el término técnico por el cual se mide entre 0 y 1, cuán desigual es una sociedad. Transformaciones así revolucionarias del índice de Gini no se ven en América Latina. Algunos han mejorado un poquito, otros han empeorado un poquito. Chile, por ejemplo, sigue empeorando. Chile, que es el buen alumno en todo esto, sigue empeorando, por lo menos no mejora un índice de Gini que ya de por sí no era bueno. Nosotros tenemos de siempre un buen índice de Gini, que ahí sigue, más o menos bueno. Pero los 10 años de bonanza, no le sacamos el jugo a eso. Y ahí sigue. Repito, seguramente los colegas economistas tendrán más fina las cifras, pero desigualdad en América Latina seguimos más o menos parejo y aquí no ha pasado nada.
Y sin embargo, veíamos que pasaba, o creíamos que pasaba, ¿verdad? Bien, entonces, como resumen de la tercera parte de la parte social, ha habido cambios importantes, ha habido cambios, los cambios son para bien, es decir, América Latina está mejor que hace 10 años, pero podía estar mucho mejor, ¿no? Había, no tanto en Uruguay, porque por escala somos muy chiquitos, pero en países como Perú, en países como Brasil, entró mucho dinero, pero es mucho dinero el que entró, ¿verdad? Y no alcanza con hablar de clases medias que no sabemos dónde están y que seguramente han cambiado y han mejorado, pero me gustaría que eso fuese más concreto. Quiero destinar los últimos 5 minutos a lo que quizás sea la transformación más importante de todas, quizás sea un poco abstracta y me disculpo con ustedes, pero es trascendente. No es una transformación ni económica, ni social, ni política. Si tuviese que ponerle un adjetivo, tuviese que nombrarla, diría que es una transformación histórica, para señalar la importancia y la trascendencia que tiene. En América Latina, como en África, hay algunas regiones, y por lo tanto algunos países, que no han llevado totalmente a cabo una tarea básica de la construcción del Estado moderno. Tarea que los países europeos cumplieron entre el siglo XVII y el siglo XIX, Francia los tempranos XVI y Inglaterra XVI y XVII, los tardíos Italia y Alemania en el XIX, para simplificar. Estados Unidos lo cumplió, ya veremos cómo, y algunos países de América Latina, como nosotros chiquitos, lo hicimos enseguida. Cuando nos peleábamos los argentinos, se hizo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a un proceso muy complejo que se da en la historia, que es la superposición de 3 cosas. La frontera política, es decir, los límites territoriales. La frontera agrícola, es decir, el espacio que está, se dice agrícola porque inicialmente era agricultura, pero ahora puede ser otra cosa, ¿verdad? Que está puesto en producción por la sociedad. Y tercero, la frontera ciudadana, es decir, el espacio en el cual la ciudadanía se ejerce realmente. La conjunción de estas 3 cosas es un proceso histórico complejo en algunos lados. Ustedes lo conocen perfectamente porque lo han visto en todas las películas. Es la conquista del Far West. La conquista del Far West es la operación que hace Estados Unidos para hacer este proceso. Hacer llegar la frontera a la frontera agrícola y a donde existe la ciudadanía. Y se constituye como país moderno. Eso fue el Far West. En la Argentina fue la campaña en el desierto. En Uruguay no tuvimos que hacerlo por tamaño. Brasil no lo ha terminado. Lo está terminando. Gracias a la bonanza, Brasil y los países, algunos de los países que están vinculados por la Amazonía con ellos, léase Colombia, léase Perú, léase Ecuador, están por primera vez empezando a aproximarse a esto. Esto es un proceso terriblemente complicado, muy doloroso, que implica y plantea, no voy a hacer aquí discursos ecologistas, pero plantea la pregunta, ¿qué va a pasar con el Amazonas? Porque esto supone que hoy ya, con los gobiernos del PT en el poder, se ha formado un bloque político en el Congreso brasileño, que además atraviesa partidos, que se llama el bloque ruralista. Había un colega brasileño por ahí, que está integrado fundamentalmente por los madereros, que entran cortando, luego vienen los ganaderos, que preparan la tierra, y luego vienen los ojeros, donde había selva, ¿verdad? Y por último, al igual que en el Far West, esto significa la desaparición de los pueblos indígenas del Amazonas, que serán o absorbidos o eliminados. Este proceso histórico es un proceso histórico progresivo en el sentido que terminará de cerrar y hacer de Brasil un país con las dimensiones que tiene, pero a su vez, como es Estados Unidos o Canadá, lo han cerrado y lo manejan centralmente sin que tenga esos bordes difusos que todos sabemos tiene. Y los vecinos del otro lado también, cuidado, aunque es menos importante porque la dimensión es otra. En cualquier caso, este proceso está en marcha y está en marcha precisamente porque el boom de exportación de todo lo que hablamos, madera, ganado y soja,
que es una simplificación, seguramente hay otra cosa más, está empujando a que Brasil cierre su frontera y termine este proceso histórico que es sumamente importante para cualquier país. No es un país totalmente moderno hasta que eso no se cierre. Bueno, con esto solo aspiro a haberles dado un pantallazo general de muchos aspectos, no quise centralizarme en uno solo, sino que dispersar la discusión, de muchos aspectos de lo que creo yo ha pasado, entre muchísimas otras cosas, en América Latina en los últimos 10 años, considerando que los 10 años pueden ser del 2002 al 2012 o 2004, en fin, ahí está. Y que, cierro con esto, recordamos, que nos haya tocado el lado bueno de la crisis, no quiere decir que no haya crisis. Y en cualquier momento se puede dar vuelta a la tortilla y ahí agarrate, Catalina. Muchas gracias a todos.